Las puertas del ascensor se abren en el cuarto piso del Hotel Palermo Soho, y los sonidos de la celebración se desvanecen en un silencio inquietante. La mano de Mateo Ibarra tiembla al girar la llave de la suite 412, donde el champán espera en hielo y los pétalos de rosa se esparcen sobre las sábanas blancas. En menos de 3 horas, esos mismos pétalos de rosa estarán manchados de rojo. En menos de 3 horas, su novia estará muriendo en el frío suelo de mármol, y él estará sentado en la sangre que se suponía debía sellar su unión, no terminar con su vida. ¿Qué transforma a un novio de amante en asesino en menos de 3 horas? ¿Qué antiguo veneno corre tan profundo que convierte una noche de bodas en una sentencia de muerte? Esta no es solo una historia sobre un asesinato. Es sobre las mentiras que decimos para sobrevivir, las obsesiones que nos destruyen y las cadenas culturales que asfixian la vida del amor mismo. Antes de que juzgues, antes de que apartes la mirada, necesitas entender cómo 2 personas que prometieron un para siempre quedaron atrapadas en una espiral de muerte de la que ninguno pudo escapar. Pero para entender cómo una noche de boda se convierte en una sentencia de muerte, tenemos que retroceder mucho tiempo atrás. A 2 infancias que estaban destinadas a colisionar de la peor manera posible. Recoleta, Buenos Aires, 1996. Imagina una mansión de estilo colonial francés en la avenida Alvear, donde cada habitación susurra sobre dinero viejo y expectativas aún más antiguas. Las paredes están cubiertas de arte, no del tipo que se compra para impresionar a la gente, sino del tipo que cuenta historias, una pintura con los dedos de un niño colgada junto a fotografías de los fiordos de Oslo. Primeras ediciones de Borges en estantes entre cuentos populares noruegos e historia argentina. Aquí es donde Valentina Solberg aprendió cómo se veía la perfección y, lo más importante, lo que costaba. Hija de Henrik Solberg, un inmigrante noruego de tercera generación que construyó un imperio de artículos de cuero de lujo a partir del pequeño taller de su abuelo, y de Catalina Romero de Solberg, cuyo árbol genealógico se remontaba a las familias fundadoras de Argentina, Valentina no solo nació en el privilegio. Nació en un museo, y se esperaba que ella fuera la exhibición más preciada. El dormitorio de su infancia daba a un jardín de jacarandás que florecían de color púrpura cada primavera, y ella se escondía allí cuando la presión de ser perfecta se volvía excesiva. Las ramas formaban un dosel donde podía desaparecer, donde podía ser algo distinto a la hija dorada que todos esperaban. Su hermano mayor, Magnus, era el heredero aparente, preparado para el negocio con precisión militar. Todas las tardes, su padre lo llevaba al taller, enseñándole sobre la calidad del cuero y las negociaciones comerciales, preparándolo para heredar un imperio. Su hermana menor, Luciana, era la rebelde que de alguna manera se salía con la suya en todo, la que podía faltar a misa, teñirse el pelo y contestarle a su madre sin enfrentar consecuencias reales. Pero Valentina era la hija dorada, la que encarnaba ambos mundos, la modernidad noruega y la tradición argentina, la independencia y la obediencia, la fuerza y la sumisión. Las contradicciones comenzaron temprano y fueron implacables. Su madre la llevaba a misa todos los domingos a la Basílica del Santísimo Sacramento, la iglesia más prestigiosa de Buenos Aires, donde políticos y familias tradicionales rezaban unos al lado de los otros. Allí, Catalina susurraba sobre la virtud y la pureza, y como la reputación de una mujer era más valiosa que los diamantes, como un error podía destruirlo todo. Como el mundo juzgaba a las mujeres por estándares que los hombres nunca enfrentarían. Valentina se arrodillaba en los duros bancos de madera y recitaba oraciones sobre la perpetua virginidad de María, sobre la santidad de la pureza femenina, sobre la sumisión a la autoridad divina y terrenal. Luego, su padre la llevaba a la firma de arquitectura los lunes por la tarde, mostrándole planos de centros comunitarios y bibliotecas, edificios diseñados para durar generaciones. Extendía los planos sobre su escritorio y dejaba que ella trazara las líneas con sus pequeños dedos, diciéndole que podía hacer lo que quisiera, construir lo que soñara. Que el mundo estaba abierto para ella de maneras que nunca lo estuvo para su madre o su abuela. Mujer moderna. Hija tradicional.
El equilibrio imposible que eventualmente la rompería. El momento decisivo llegó cuando tenía 13 años, caminando a casa temprano desde la práctica de tenis porque su compañera se había enfermado. Entró por la puerta lateral, silenciosa con sus zapatillas de tenis, y escuchó la voz de su madre proveniente del estudio. No hablaba con su padre, sino por teléfono con su hermana, la tía Sofía de Valentina. La puerta estaba lo suficientemente entreabierta para que el sonido llegara afuera. Por supuesto que sé de ella, decía su madre, con la voz pesada de resignación. La cliente de Sao Paulo. Él la ha estado viendo durante 6 meses. No, no voy a confrontarlo. ¿Qué sentido tendría? Los hombres son hombres, Sofía. Mientras regrese a casa, mientras sea discreto, mientras no avergüence a la familia públicamente, ¿qué opción tengo? ¿El divorcio? ¿Y convertirme en qué? ¿En un escándalo? ¿En una moraleja? Tengo 3 hijos y una vida que depende de su reputación. Tomé mis decisiones hace 30 años, y ahora vivo con ellas. Valentina se quedó helada en el pasillo, su raqueta de tenis se le escapó de las manos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. El matrimonio de sus padres, que ella había tenido como el ideal de amor y compañerismo, era una actuación. Su madre sabía de la traición y elegía sonreír a pesar de ello. Su padre predicaba la independencia mientras ejercía la forma más antigua de privilegio masculino. Todo era una mentira, o peor, todo era una negociación donde las mujeres siempre tenían menos ventaja. Esa noche, Valentina se paró frente al espejo de su baño, todavía con su ropa blanca de tenis, y estudió su propio rostro como si viera a una extraña. Se hizo una promesa en ese momento, viendo sus ojos verdes reflejados con frialdad y determinación. Nunca sería así de impotente. Nunca aceptaría la traición con una sonrisa. Nunca dejaría que un hombre definiera su valor o dictara sus elecciones. Pero también entendió algo más oscuro esa noche, algo que daría forma a cada decisión que tomara a partir de ese momento, si las reglas no protegían a las mujeres. Si estaban diseñadas para dar libertad a los hombres mientras encarcelaban a las mujeres en expectativas de pureza y perdón, entonces tal vez las reglas tampoco se aplicaban a ella. La semilla de la rebelión fue plantada, pequeña y dura, esperando las condiciones adecuadas para florecer en algo que eventualmente la mataría. Sobresalió en todo lo que se esperaba de ella porque la excelencia era su propia forma de rebelión, la prueba de que podía ganarles en su propio juego. Mejores notas en el Northlands School, donde las hijas de diplomáticos y magnates de los negocios competían por ser las mejores de su clase. Fluida en español, inglés y noruego a los 15 años, alternando identidades según la reunión familiar a la que asistiera. Interpretaciones de piano clásico que hacían llorar de orgullo a su abuela, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una precisión que reflejaba su capacidad para interpretar cualquier papel que se le exigiera. Pero también empezó a guardar secretos. Pequeños al principio, pruebas para ver si podía salirse con la suya. Un libro que su madre desaprobaría, escondido bajo el colchón, el cuento de la criada, que leía con una linterna por la noche, viendo su propia vida reflejada en la brecha entre lo que se les decía a las mujeres y lo que experimentaban. Una amistad con Carla, una compañera de clase cuya familia no era lo suficientemente prestigiosa según los estándares de los Olberg, cuya madre era madre soltera y periodista que escribía sobre corrupción. Cada secreto era un pequeño acto de autonomía, un recordatorio de que bajo el exterior perfecto, había alguien real, alguien con deseos y pensamientos que le pertenecían solo a ella. Aprendió a vivir en el espacio entre la expectativa y la realidad, a representar la perfección mientras nutría la rebelión en las partes ocultas de sí misma. Sonreía a las amigas de su madre mientras pensaba en cómo todas habían hecho los mismos compromisos, todas habían aceptado las mismas disminuciones. Tocaba a Chopin en las reuniones familiares mientras se imaginaba en otro lugar, siendo otra persona, libre del peso de generaciones de expectativas que presionaban sus hombros como manos tratando de mantenerla bajo el agua.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2014. Aquí es donde la doble vida de Valentina Solberg comenzó verdaderamente, donde la división entre la actuación y la realidad se convirtió en un abismo que no podía cruzar. A los 18 años, era todo lo que sus padres habían esculpido, serena, educada, hermosa de esa manera discreta que hablaba de generaciones de buena cuna. Cabello color miel oscuro que captaba la luz de manera justa, heredado de su abuelo noruego junto con esos sorprendentes ojos verdes que hacían que la gente mirara dos veces. Una sonrisa que podía encantar a los profesores e intimidar a los compañeros por igual, el tipo de sonrisa que decía que estaba escuchando mientras en realidad estaba analizando, catalogando, comprendiendo. Fue voluntaria en Casa Sofía, un refugio para mujeres en la zona sur de la ciudad, escuchando historias de violencia y control que reflejaban la resignación silenciosa de su madre en formas diferentes y más brutales. Mantuvo su posición en la lista de honor del decano. Escribiendo ensayos sobre la representación de la feminidad en la literatura latinoamericana que sus profesores elogiaban sin entender que estaba escribiendo sobre sí misma. Y aparecía en cada reunión familiar con puntualidad perfecta y una gracia aún más perfecta, interpretando el papel de hija obediente mientras se ponía el traje de una actriz en una obra que nunca terminaba. Pero también alquiló un pequeño apartamento en San Telmo bajo su segundo nombre, Mariana. Un barrio bohemio donde los artistas callejeros pintaban murales de revolución y los bailarines de tango practicaban en plazas que olían a empanadas y rebeldía. El apartamento era diminuto, solo un estudio con una pequeña cocina y ventanas que daban a calles empedradas donde los turistas deambulaban durante el día y los lugareños reclamaban por la noche. Sus padres pensaban que se quedaba con amigos cuando desaparecía en ese mundo, en clubes subterráneos donde la música era demasiado fuerte y las conversaciones trataban sobre cosas que su familia nunca discutía. La lucha de clases, la liberación sexual, la representación de la feminidad en una sociedad patriarcal. Las formas en que los cuerpos de las mujeres se convertían en campos de batalla para las ideas de los hombres sobre el honor y la propiedad. Allí fue donde conoció a Diego Márquez en el otoño de 2014, en una protesta por los derechos de los trabajadores frente a una fábrica en La Boca. Él tenía 24 años. Era un estudiante de filosofía con manos callosas de trabajar en la construcción para pagar su carrera, y era todo lo que su familia despreciaría. Hijo de obreros de fábrica, ateo, activista político que creía en derribar las estructuras que familias como la de ella habían construido. Tenía ojos oscuros que ardían con convicción y una sonrisa que sugería que veía a través de cada actuación, de cada máscara. Se le acercó en la protesta a esta chica de Recoleta sosteniendo un cartel sobre salarios justos con manos que nunca habían hecho trabajo manual. Vistiendo jeans de diseñador que costaban más de lo que la mayoría de los manifestantes ganaban en un mes. En lugar de burlarse de ella, le preguntó por qué estaba allí, y su tono sugirió que realmente quería saberlo, que no la estaba poniendo a prueba, sino que sentía una curiosidad genuina por saber que traía a alguien como ella a un lugar como este. Porque estoy cansada de ver a la gente sufrir mientras gente como mi familia se beneficia de ello, le dijo ella, y lo decía en serio. Eso era lo que pasaba con Valentina. Podía representar la perfección, pero en el fondo, genuinamente quería ser buena. Simplemente no sabía cómo reconciliar ambas cosas, como ser la hija que su familia necesitaba y la persona en la que se estaba convirtiendo. Su cortejo ocurrió en espacios en los que su familia nunca entraría, en una Buenos Aires que existía paralela a la que ella había crecido. Su apartamento estudio en Almagro, con sus libros apilados hasta el techo, textos de filosofía mezclados con poesía y teoría política, y un colchón en el suelo por el que él se disculpó hasta que ella le dijo que no le importaban esas cosas. Cafés en Palermo Viejo donde los poetas recitaban versos sobre la liberación y la revolución, donde los estudiantes discutían sobre marxismo, feminismo y el futuro de Argentina frente a un café que costaba una fracción de lo que su familia pagaba en sus lugares habituales. Caminatas nocturnas a lo largo del Río de la Plata, donde el agua era marrón, hermosa y honesta de una manera en que su vida nunca lo había sido.
Diego hablaba de su madre, que trabajaba turnos dobles en una fábrica textil y aún encontraba tiempo para cocinar la cena para la familia todas las noches, de su padre, que había perdido 2 dedos en un accidente de fábrica y aún así volvió al trabajo la semana siguiente porque necesitaban el dinero. Hablaba de estas cosas sin vergüenza ni resentimiento, simplemente como hechos de su vida, y Valentina se dio cuenta de que nunca había conocido a nadie que fuera tan completamente el mismo, sin el filtro de la expectativa social o el legado familiar. Diego no quería arreglarla, salvarla o moldearla en algo que no era. Simplemente la veía de verdad, y por primera vez en su vida, ser vista no se sentía como vigilancia. Cuando ella hablaba de las contradicciones de su crianza, de sentirse dividida entre lo que se esperaba y lo que quería, él no intentaba resolverlo. Simplemente escuchaba. Y cuando ella hablaba de la resignación de su madre, la hipocresía de su padre, el peso de ser la hija adorada, él no la juzgaba por no marcharse simplemente. No puedes simplemente cortar tu pasado, le dijo una noche mientras caminaban por San Telmo, pasando junto a músicos callejeros que tocaban tangos melancólicos. Es parte de ti. Pero puedes decidir qué partes conservas y qué partes dejas atrás. Puedes escribir tu propia historia. La noche que decidió acostarse con él, tras 18 meses de relación, no fue un accidente ni un momento de debilidad ni algo que simplemente sucedió. Fue una elección, deliberada, consciente y suya. Estaban en su apartamento y ella acababa de terminar de leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que Diego le había regalado por su 20º cumpleaños. Algo en esas palabras había cristalizado todo lo que ella venía sintiendo, la comprensión de que había estado viviendo en una narrativa escrita por alguien más. Interpretando un papel en una historia sobre la pureza femenina y la propiedad masculina que ella nunca había aceptado. ¿Estás segura?, le preguntó Diego, porque el consentimiento le importaba de una manera que no parecía importarle a los hombres del círculo de su familia, quienes hablaban de las mujeres como adquisiciones y territorios por reclamar. Sus manos eran suaves en su rostro y sus ojos buscaban en los de ella cualquier duda. Nunca he estado más segura de nada, le dijo ella. Y en ese momento, no estaba mintiendo. Este era su cuerpo. Su elección. Su historia para escribir. Después, recostada en sus brazos en ese pequeño apartamento con sirenas sonando a lo lejos y el olor a café del bar de abajo flotando a través de las ventanas, sintió algo que nunca antes había sentido: libertad. No culpa. No vergüenza. Libertad. Diego le había enseñado que su cuerpo no era una mercancía que debía custodiarse hasta que algún hombre lo reclamara como su premio. Era suyo, y ella podía dárselo a quien eligiera, cuando eligiera, por las razones que tuvieran sentido para ella. Pero la libertad tiene un precio en un mundo construido sobre el control de los cuerpos de las mujeres, y Valentina estaba a punto de aprender cuán caro podía ser. Belgrano, Buenos Aires, 1994. Mientras Valentina aprendía a esconderse en los jacarandás, Mateo Esteban Ibarra aprendía una lección diferente en un tipo de prisión distinta. La casa de su padre era todo bordes afilados y precisión militar, cada superficie brillante, cada objeto en su lugar designado. Los muebles eran caros pero incómodos, elegidos por su apariencia más que por su confort. Las paredes estaban decoradas con condecoraciones militares y fotografías de Esteban de uniforme, recordatorios constantes de autoridad y jerarquía. Esteban Ibarra no crió a un hijo. Construyó a un soldado. Exoficial militar durante los años más oscuros de Argentina, la dictadura de 1976 a 1983, cuando miles desaparecieron y la tortura era política de Estado. Esteban llevaba esos años en sus huesos mucho después de que terminaran. Nunca hablaba de lo que había hecho durante la Guerra Sucia, qué órdenes había seguido, qué gritos había escuchado. Pero el silencio era lo suficientemente fuerte. Todos en su círculo social lo sabían, o al menos lo sospechaban, y lo trataban con el tipo de respeto cuidadoso reservado para los hombres que han hecho cosas indescriptibles y se han salido con la suya.
Su firma de consultoría de seguridad se construyó sobre esas conexiones, sobre el entendimiento de que algunos hombres saben cómo hacer desaparecer los problemas, que algunos hombres tienen habilidades en las que la mayoría de la gente prefiere no pensar. Mateo nació en ese legado una mañana de enero de 1994, cuando el calor del verano hacía que la ciudad brillara como un espejismo. Su madre, Patricia, sobrevivió al difícil parto pero apenas, y los médicos le dijeron que no habría más hijos. Su cuerpo había sido llevado a sus límites al traer a Mateo al mundo, y ella llevaba el trauma de ello en su forma de moverse, cuidadosa y adolorida. Así que Mateo se convirtió en todo, el heredero, la esperanza, el recipiente para la visión de la masculinidad de su padre. Cuando lloraba de bebé, su padre lo dejaba en la cuna hasta que el llanto cesaba, a veces durante horas. Un hombre que no puede controlar sus emociones no puede controlar nada, decía Esteban, y Patricia estaba demasiado agotada, demasiado desgastada, demasiado asustada para discutir. La disciplina comenzó temprano y fue integral. Un juguete fuera de lugar significaba quedarse sin cena. Una lágrima derramada en público significaba un cinturón de cuero en privado, aplicado con precisión militar para dejar marcas donde no se vieran. Mateo aprendió a compartimentar el dolor, a separar su cuerpo de sus sentimientos, a mostrar fuerza incluso cuando sentía que se rompía. Para cuando tenía 8 años, podía recibir una paliza sin emitir un sonido, podía estar en posición de firmes mientras su padre le sermoneaba sobre la debilidad y el deber y las responsabilidades de los hombres. Y su padre llamaba a eso progreso. Asistió al St. George's College, una escuela de élite de estilo británico en los suburbios del norte, donde los hijos de oficiales militares y empresarios aprendían rugby y disciplina en igual medida. Destacó en ambos, convirtiéndose en capitán del equipo a los 15 años mediante una combinación de habilidad genuina e intimidación despiadada hacia cualquiera que desafiara su autoridad. Sus entrenadores elogiaban su pensamiento táctico, su capacidad para leer el campo y explotar las debilidades. No veían, o preferían no ver, la forma en que atacaba a los jugadores más pequeños con violencia innecesaria, la forma en que usaba su posición para humillar a los compañeros que no mostraban la debida deferencia. Luego Patricia enfermó. Mateo tenía 12 años, estaba empezando a entender el mundo más allá de las reglas de su padre, empezando a desarrollar sus propios pensamientos y sentimientos separados de la estructura rígida que se le imponía. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer. Cáncer de ovario, etapa 4, demasiado avanzado para que los tratamientos hicieran más que ganar tiempo. Duró 8 meses, desvaneciéndose en una habitación que olía a antiséptico y desesperación, su cuerpo encogiéndose mientras el tumor crecía, hasta que apenas era reconocible como la mujer que lo había dado a luz. Sus últimas palabras para él fueron una maldición disfrazada de consuelo. Él se sentó al lado de su cama, este niño de 12 años viendo morir a su madre, y ella buscó su mano con dedos que se sentían como huesos de pájaro. Cuida a tu padre, mi amor. Sé fuerte por él. No dejes que esté solo. Ella hizo a Mateo responsable del bienestar emocional de su padre, cargando a un niño con la obligación de un adulto, y luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Así que Mateo se tragó su dolor y se volvió fuerte, fuera lo que fuese que eso significara. No lloró en el funeral, de pie junto a su padre en un traje negro que le quedaba grande mientras el cura hablaba sobre el plan de Dios y el descanso eterno. No lloró cuando su padre se volvió a casar menos de un año después con Beatriz, una mujer 20 años menor con ojos calculadores y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Quien se mudó al dormitorio de su madre y reorganizó las cosas de su madre como si ella nunca hubiera existido. No lloró cuando entendió que su madre era reemplazable, que el amor era condicional, que nada era permanente excepto el control y el poder. La verdadera educación llegó cuando tenía 14 años, la lección que daría forma a todo lo que siguió. Llegó a casa de la escuela temprano, liberado por una huelga de maestros, y encontró a su madrastra en el jardín con un hombre que no era su padre.
Estaban presionados contra el costado de la casa, las manos del hombre sobre el cuerpo de Beatriz de una manera que no podía malinterpretarse, sus bocas unidas con una urgencia que hablaba de encuentros repetidos. De un romance más que de un desliz momentáneo. Beatriz lo vio observando desde la ventana y sus ojos se volvieron fríos con amenaza. Pero Mateo no tenía miedo. Sintió algo completamente distinto, una especie de claridad, la sensación de que se le había entregado un arma y ahora solo tenía que decidir cómo usarla. Se lo contó a su padre esa noche, clínico y preciso en su descripción, sin omitir ningún detalle. Y observó lo que sucedió después con la fascinación de un científico observando una reacción, documentando los resultados de su experimento. Esteban encontró al hombre, un socio comercial que había cometido el error fatal de subestimarlo, de pensar que el fin de la dictadura significaba que hombres como Esteban habían perdido su poder. La paliza ocurrió en su garaje mientras Mateo observaba desde la puerta. Su padre no usó armas, solo sus manos y sus botas y su entrenamiento militar, y trabajó con una precisión sistemática que era casi hermosa en su eficiencia. No mató al hombre, pero se aseguró de que nunca olvidara la lección, se aseguró de que llevara las cicatrices como recordatorios de lo que sucedía cuando tocabas lo que le pertenecía a Esteban Ibarra. Se llamó a la policía, pero miraron las credenciales militares de Esteban y la confesión tartamudeante del hombre de que había provocado el ataque al perseguir a la esposa de otro hombre. Y el caso desapareció como la niebla de la mañana bajo la luz del sol. Beatriz se quedó. Se disculpó, llorando y rogando perdón. Prometiendo que nunca volvería a suceder. Nunca volvió a desviarse, al menos no donde alguien pudiera verla. Y Mateo aprendió la lección más importante de todas, la traición merecía castigo, el poder significaba nunca tener que perdonar, y si controlabas la situación con suficiente plenitud, podías hacer que la realidad se doblara a tu voluntad. Los años universitarios pasaron en un torbellino de éxito cuidadosamente construido. Administración de empresas en la Universidad Católica Argentina, donde los hijos de la élite aprendían a gestionar imperios que sus padres habían construido. Calificaciones perfectas logradas mediante una combinación de inteligencia genuina e intimidación estratégica de los grupos de estudio, posicionándose como indispensable mientras se aseguraba de que todos entendieran que cruzarse con él tenía consecuencias. Una reputación de competitividad despiadada que los profesores confundían con ambición, sin ver nunca del todo la crueldad subyacente. Salió con mujeres, por supuesto, porque eso es lo que hacían los hombres jóvenes exitosos, pero las relaciones eran transacciones, negociaciones donde él tenía toda la ventaja. Las mujeres que le interesaban eran siempre del mismo tipo, lo suficientemente hermosas para mejorar su estatus, lo suficientemente preparadas para impresionar a su padre. Pero fundamentalmente inseguras de su propio valor. Fáciles de controlar, fáciles de moldear, fáciles de descartar cuando dejaban de ser útiles o empezaban a exigir cosas como igualdad o respeto. Abril Santoro fue diferente, al menos al principio, y tal vez por eso la relación dolió más cuando terminó. 21 años, estudiante de economía, hija de un oficial de policía que le había enseñado a no aceptar porquerías de nadie. Conoció a Mateo en un evento de networking universitario en 2015 y cometió el error de pensar que su intensidad era pasión, que su atención significaba devoción, que ser elegida por alguien como él significaba algo sobre su valor. Los primeros 3 meses fueron un torbellino de gestos grandiosos y atención abrumadora, el tipo de romance que se siente como el destino cuando eres lo suficientemente joven como para confundir la obsesión con la devoción. Cenas caras en restaurantes que ella no podía costear por su cuenta, viajes de fin de semana a Mendoza y Córdoba, regalos que siempre eran un poco demasiado directos. Recordatorios de su generosidad y la dependencia de ella. Él era encantador con sus amigos, respetuoso con sus padres, atento de formas que sus novios anteriores nunca habían sido. Pero al 4.º mes, los regalos llegaron con condiciones. La atención llegó con vigilancia. Necesitaba saber dónde estaba ella en todo momento, con quién estaba, qué llevaba puesto.
Nunca lo decía directamente, siempre lo enmarcaba como preocupación, como cuidado, como amor. Simplemente me preocupo por ti en ese barrio, decía cuando ella iba a estudiar con amigos en una parte de la ciudad que él consideraba insegura. Solo quiero asegurarme de que estés bien, cuando llamaba por tercera vez en una hora. Cuando ella se resistía, cuando decía que necesitaba espacio o privacidad, él se retiraba por completo, se volvía frío y silencioso hasta que ella se disculpaba por tener límites que tenía todo el derecho de establecer. En el sexto mes, comenzó a comentar sobre su ropa con frecuencia creciente. Esa falda es hermosa, pero ¿no crees que es un poco corta para clase? Quiero decir, puedes usar lo que quieras, pero odiaría que los profesores se llevaran una idea equivocada de ti. La implicación era clara, su ropa se reflejaba en él, su cuerpo era preocupación de él, sus elecciones requerían la aprobación de él. En el octavo mes, la había convencido de dejar de ver a sus amigos hombres, no a través de una prohibición directa sino haciendo que cada interacción con ellos fuera tan desagradable que era más fácil simplemente ceder. No soy celoso, insistía, incluso cuando su mandíbula se apretaba con una rabia apenas contenida. Simplemente no entiendo por qué necesitas a otros hombres cuando me tienes a mí. ¿Qué te dan ellos que yo no te dé? En el 10º mes, tuvieron su primera pelea real y él le agarró la muñeca con suficiente fuerza como para dejar moretones que ella escondió bajo mangas largas y explicó como torpeza cuando su madre le preguntó. Habían estado discutiendo sobre su oportunidad de pasantía de verano en Rosario, a 3 horas de distancia, y él había dejado claro que esperaba que ella la rechazara. Cuando ella dijo que iría de todos modos, su agarre se apretó hasta que ella jadeó de dolor, y por un momento vio algo en los ojos de él que la aterrorizó, un cálculo frío, una evaluación de cuánta fuerza podía usar. ¿Qué tan lejos podía llegar? Su padre notó los moretones cuando ella buscó algo en la cena la semana siguiente, y su entrenamiento policial se activó. Reconoció el patrón de control y escalada, y no hizo preguntas ni le dio la oportunidad de inventar excusas. Le dijo a Mateo, en términos claros y explícitos, que si volvía a tocar a su hija, la acción legal sería la menor de sus preocupaciones. Dejó claro que él también conocía gente, que entendía la violencia, y que las conexiones militares del padre de Mateo no lo salvarían de un padre protegiendo a su hija. Mateo retrocedió, pero no antes de una conversación final con Abril que reveló todo lo que ella necesitaba saber. Se reunieron en un café en Palermo, territorio neutral, y ella le dijo que se había acabado. Su respuesta fue entregada con una voz plana y fría como el hielo. Te arrepentirás de esto. Estás cometiendo un error y te darás cuenta cuando veas lo que has perdido. Verás en lo que se convierte tu vida sin mí y entenderás que tiraste a la basura lo mejor que te ha pasado. Ella nunca miró atrás, pero Mateo nunca olvidó. En su mente, la relación no falló por su comportamiento, por el control o la vigilancia o la violencia hirviendo justo bajo la superficie. Falló porque Abril estaba corrompida por el feminismo moderno, por la enfermedad de la independencia que hacía que las mujeres olvidaran su lugar adecuado. Por una sociedad que había dejado de enseñar a las mujeres a valorar la autoridad y protección masculina. Necesitaba a alguien pura, alguien no contaminada por el veneno de la igualdad, alguien que todavía entendiera que los hombres y las mujeres tenían roles diferentes y que esos roles no eran opresivos sino naturales. Alguien a quien pudiera moldear desde el principio, que aceptara su guía y autoridad no como control sino como amor. Encontró su ideología en un grupo de hombres católicos conservadores llamado Hombres de Honor que se reunía cada jueves en el sótano de una iglesia en Belgrano. 15 hombres de entre 20 y 60 años, unidos por la creencia de que el mundo se había echado a perder cuando las mujeres dejaron de saber su lugar. Cuando el feminismo había destruido el orden natural que Dios y la naturaleza pretendían. Hablaban de valores tradicionales y estructuras familiares, enmarcando su misoginia en lenguaje religioso, pero bajo las palabras piadosas había algo más oscuro, la convicción de que los hombres tenían el derecho, incluso la obligación, de controlar a las mujeres en sus vidas.
El líder del grupo era el padre Tomás, un sacerdote de unos 60 años que nunca había aceptado del todo las modernizaciones del Vaticano II, que predicaba sobre la sumisión, la obediencia y la santidad de la virginidad con el fervor de un hombre librando una guerra que sabía que estaba perdiendo. Les enseñaba que las mujeres modernas estaban corrompidas por la educación, por las carreras, por el acceso al control de la natalidad y al aborto, por la mentira insidiosa de la autonomía corporal. Una buena mujer, una mujer pura, se guardaba para el matrimonio y se sometía a la autoridad de su esposo en todas las cosas, financieras, sociales, físicas, espirituales. Una novia virgen es el regalo de Dios para un hombre, decía el padre Tomás, su voz resonando en las paredes de piedra del sótano. Su pureza no es solo física sino espiritual. Cuando una mujer se entrega a múltiples hombres antes del matrimonio, fragmenta su alma. Se vuelve incapaz de vincularse verdaderamente con su esposo. Esta no es mi opinión, es biología, psicología y teología en armonía. Una mujer pura puede entregarse completamente a un solo hombre. Una mujer corrompida siempre está comparando, siempre preguntándose, siempre dividida. Mateo absorbió estas lecciones como un evangelio, encontrando en ellas la validación de todo lo que siempre había sentido pero nunca había articulado del todo. Creó una lista de verificación mental para su futura esposa, refinándola durante meses de reuniones de los jueves, virgen, educada pero no demasiado independiente, de una buena familia que asegurara valores adecuados. Católica con fe genuina y no solo práctica cultural, hermosa pero modesta en su presentación, ambiciosa pero dispuesta a sacrificar esa ambición por la familia. Tenía que ser perfecta porque cualquier cosa menos sería un reflejo de él, y Mateo Ibarra no aceptaba la imperfección en las cosas que le pertenecían. Para cuando conoció a Valentina Solberg en la boda de un amigo mutuo en noviembre de 2018, había estado buscando durante 2 años. Tenía 24 años, era exitoso en la firma de seguridad de su padre con su propia oficina y una lista de clientes en crecimiento, financieramente estable con inversiones y ahorros que sustentarían a una familia. Y absolutamente seguro de lo que merecía. La boda fue en el Hotel Four Seasons, un asunto opulento con 300 invitados y suficientes flores para llenar una catedral. Carolina, la novia, los había sentado juntos deliberadamente, conociendo a ambas familias y pensando que serían una pareja perfecta. Sabía que Mateo buscaba a alguien serio, alguien del entorno adecuado, y Valentina parecía ideal, hermosa, educada, de una familia impecable. No estaba equivocada, solo que no de la manera que imaginaba. Valentina tenía 22 años, se había graduado recientemente con honores en literatura y filosofía, y trabajaba a regañadientes en la empresa de su padre mientras intentaba descubrir qué quería realmente de la vida. Su relación con Sebastián, un arquitecto que la había amado pero no podía comprometerse con nada más allá del momento, había terminado 6 meses antes, dejándola sintiéndose vacía e insegura sobre su juicio. Sobre si era siquiera capaz de elegir bien. La presión de su madre para que sentara cabeza se había intensificado, con comentarios sutiles sobre relojes biológicos y parejas adecuadas que la desgastaban como el agua sobre la piedra, erosionando su resistencia con la repetición. Cuando Mateo se acercó a su mesa durante la recepción, ella vio estabilidad. Confianza. Un hombre que parecía tener su vida resuelta de una manera que los artistas, activistas y soñadores con los que había salido nunca tenían. Era guapo de una manera convencional, alto y bien vestido con un traje a medida que le quedaba perfecto, con el tipo de postura que hablaba de disciplina y control. Sus manos estaban limpias y cuidadas, su cabello cortado con precisión, todo en él sugería un hombre que se encargaba de los detalles, que no dejaba las cosas al azar. Le preguntó por su trabajo y pareció realmente interesado cuando ella habló de hacer algo potencialmente en defensa social en lugar de trabajar para su padre para siempre. Le preguntó por sus intereses y escuchó cuando ella habló de arquitectura, literatura e institutos de arte. Le preguntó por su familia y asintió con aprobación cuando ella describió sus negocios y antecedentes, dejando claro que entendía el mundo del que ella venía, que él también pertenecía a él.
No eres lo que esperaba, le dijo él al final de la noche, mientras la banda tocaba su último set y los invitados comenzaban a filtrarse hacia los autos que esperaban. ¿Qué esperabas?, preguntó ella, curiosa a pesar de sí misma. Alguien malcriada, alguien que se deja llevar por el nombre de su familia. Pero tú realmente te preocupas por las cosas. Realmente piensas. Eso es raro en nuestro mundo. Era un cumplido envuelto en un insulto hacia otras mujeres, pero Valentina estaba lo suficientemente cansada, lo suficientemente sola, lo suficientemente presionada como para dejar que aterrizara como se pretendía. Él pidió su número. Ella se lo dio, diciéndose a sí misma que no había daño en ver a dónde llegaba aquello, que tal vez lo que necesitaba era alguien estable en lugar de alguien apasionado. Alguien que pudiera ofrecer seguridad en lugar de solo intensidad. Y la maquinaria de la tragedia comenzó a girar, dos vidas moviéndose hacia la colisión, sin que ninguna viera las señales de advertencia que ya eran visibles para cualquiera que mirara lo suficientemente cerca. El cortejo de Mateo Ibarra y Valentina Solberg se desarrolló como algo sacado de una película romántica, al menos desde fuera. De noviembre de 2018 a agosto de 2019, 9 meses de intimidad cuidadosamente construida que ambas familias observaron con aprobación y alivio. Henrik Solberg vio a un joven de buena familia con perspicacia para los negocios y valores tradicionales. Catalina vio a un chico católico que asistía a misa y hablaba con respeto sobre el matrimonio y la familia. Esteban Ibarra vio a una novia digna del nombre Ibarra, una chica con el pedigrí adecuado y la crianza correcta. Ninguno de ellos vio lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. Los primeros 3 meses fueron una clase magistral de seducción, aunque si Mateo estaba seduciendo a Valentina o ella se estaba seduciendo a sí misma es una pregunta sin una respuesta clara. La llevó al Teatro Colón para funciones de ópera en un palco privado que la empresa de su padre mantenía, donde ella usaba vestidos elegantes y se sentía sofisticada de una manera que sus relaciones anteriores nunca le habían ofrecido. Cenas en Tegui y Elena, restaurantes donde las reservas requerían semanas de antelación y las comidas costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Un viaje de fin de semana a la región vinícola de Mendoza, alojándose en habitaciones separadas por insistencia de él porque quería respetarla, lo cual ella encontró encantadoramente anticuado en lugar de controlador. Mateo era atento de formas que se sentían halagadoras en lugar de asfixiantes inicialmente. Recordaba pequeños detalles que ella mencionaba, apareciendo con su pedido de café favorito antes de que ella lo pidiera, comprando libros de autores que ella había mencionado de pasada. Abría puertas, retiraba sillas y se ponía de pie cuando ella entraba en una habitación, gestos que parecían corteses en lugar de performativos. Le preguntaba por su día y parecía escuchar, haciendo preguntas de seguimiento que sugerían un interés genuino. Pero hubo momentos, pequeños, que Valentina notó y luego descartó, cuando algo se sentía ligeramente mal. La forma en que se tensaba su mandíbula cuando ella mencionaba a colegas hombres en la firma de su padre. La forma en que sutilmente la alejaba de ciertos temas en la conversación, redirigiendo cuando ella hablaba de volver a estudiar o trabajar en el refugio para mujeres. La forma en que tocaba la base de su espalda en público con una posesividad que se sentía menos como afecto y más como marcar territorio. En el 4.º mes, Mateo comenzó a discutir su futuro con una intensidad que parecía prematura. Estaban cenando y él mencionaba casualmente cuántos hijos quería, 4 o 5, suficientes para una familia de verdad. Hablaba de la casa que imaginaba en Belgrano, cerca de sus padres, con suficientes habitaciones para esos niños y espacio para reuniones familiares. Describía su vida juntos en términos que dejaban poco espacio para la opinión de ella, como si ya hubiera escrito el guión y ella solo necesitara memorizar sus líneas. Probablemente querrás dejar de trabajar una vez que tengamos hijos, dijo una noche en su apartamento, tan casual como si hablara del clima. Quiero decir, sé que las mujeres trabajan ahora, pero los niños necesitan a su madre, ¿no crees? Valentina sintió que algo frío se instalaba en su estómago, pero lo apartó. Probablemente deberíamos decidir eso juntos cuando llegue el momento.
Por supuesto, aceptó él demasiado rápido. Solo digo lo que creo que sería mejor. Pero lo discutiremos. El quinto mes trajo la conversación sobre la pureza, aunque ocurrió de manera tan fluida que Valentina casi no se dio cuenta de que había quedado atrapada hasta que fue demasiado tarde. Estaban juntos en la misa dominical, algo que Mateo había sugerido y Valentina había aceptado porque hacía feliz a su madre. El padre Tomás estaba dando un sermón sobre la santidad del matrimonio y, después, mientras caminaban por los jardines de la iglesia, Mateo sacó el tema. Aprecio lo que dijo el padre sobre entrar al matrimonio puro, comentó, observando el rostro de ella con cuidado. Yo siempre he creído eso también. Que el matrimonio debe ser la primera vez. La forma en que Dios lo planeó. El corazón de Valentina empezó a acelerarse, pero su rostro permaneció tranquilo, años de representar la perfección le servían ahora. Eso es tradicional, dijo ella con cuidado. Tradicional, pero también correcto, ¿no crees? Yo he tomado esa decisión. Me he guardado porque creo que la mujer con la que me case merece ese compromiso. Y espero que ella haya tomado la misma decisión. Ahí estaba, la trampa tendida tan claramente que podía ver cada parte de ella. Decir la verdad y perderlo, perder la aprobación de su familia, demostrar que los temores de su madre sobre sus decisiones desafortunadas eran correctos. O mentir, y esperar que nunca importara, esperar que él nunca lo supiera, esperar que el amor hiciera irrelevante el pasado. Por supuesto, se escuchó decir a sí misma, la mentira saliendo suave como la seda. Yo creo lo mismo. La sonrisa de Mateo fue radiante de alivio y de algo más, algo que parecía casi triunfo. Lo sabía. Podía notar que eras diferente a las otras mujeres. La palabra quedó flotando en el aire como veneno, pero ella sonrió a pesar de todo, asintió, dejó que él tomara su mano y la presionara contra sus labios. Esa noche, sola en su apartamento, se miró en el espejo del baño de la misma manera que a los 13 años, y esta vez la promesa fue diferente. Se prometió a sí misma que no importaría, que el pasado estaba muerto, que Diego y Sebastián eran capítulos de un libro que había cerrado. Los meses del sexto al noveno pasaron con una intensidad creciente. El compromiso llegó en agosto de 2019 en el Instituto de Arte, lo que debería haber sido romántico pero se sintió de alguna manera ensayado. Mateo había organizado todo a la perfección, una visita privada, champán, un fotógrafo para capturar su expresión de sorpresa. El anillo era exactamente lo que su madre habría elegido, un diamante de 2 quilates en una montura tradicional, hermoso, caro y, de alguna manera, impersonal. Ambas familias celebraron en el Alvear Palace Hotel, 200 personas reunidas para brindar por su futuro, y Valentina sonrió hasta que le dolió la cara. Su hermana Luciana la llevó aparte durante la fiesta, a un pasillo tranquilo lejos de la celebración. ¿Eres feliz?, preguntó Luciana, estudiando su rostro con la intensidad de alguien que ha pasado toda una vida leyendo los estados de ánimo de su hermana. Por supuesto, dijo Valentina automáticamente. ¿Por qué no lo sería? Porque pareces aterrorizada. Tani, si no estás segura de esto, no es demasiado tarde. ¿Todavía qué? ¿Decepcionar a todos? Mateo es bueno conmigo. Es estable. ¿Qué más podría querer? ¿Él sabe lo de Diego? El silencio de Valentina fue respuesta suficiente. Tani, tienes que decírselo. Si te ama, no importará. Es de antes de conocerlo. No le concierne. Luciana miró a su hermana con algo parecido a la pena. Los secretos no se quedan enterrados. Se pudren bajo tierra y envenenan todo lo que está arriba. Pero lo que Valentina no sabía era que Mateo tenía sus propios secretos, sus propias investigaciones ocurriendo en paralelo a su ocultamiento. En marzo, 3 semanas antes de la boda, su paranoia finalmente superó su deseo de confiar. Contrató a un investigador privado a través de la firma de seguridad de su padre, enmarcándolo como una verificación de antecedentes de rutina.
Solo quiero asegurarme de que no haya sorpresas, le dijo al investigador, un ex detective de la Policía Federal que se especializaba en indagaciones discretas. Lo que el investigador encontró fue suficiente para plantar semillas de duda que florecerían en una rabia asesina. Fotografías de Valentina en protestas en 2014 y 2015, un joven visible a su lado en varias tomas. Registros de un contrato de alquiler en San Telmo bajo su segundo nombre, activo de 2014 a 2016. Testigos que la habían visto en clubes subterráneos, en cafés de barrios que las chicas de Recoleta no frecuentaban. Cuando Mateo recibió el informe 2 semanas antes de la boda, se sentó en su oficina durante una hora, leyéndolo y releyéndolo, sintiendo que algo oscuro y frío se instalaba en su pecho. Ella le había mentido. Tal vez no explícitamente, pero por omisión, por implicación, por dejarle creer que era algo que no era. No la confrontó. Todavía no. En su lugar, tomó una decisión que reveló todo sobre quién era realmente Mateo Ibarra. Seguiría adelante con la boda. Se casaría con ella según lo planeado. Pero en la noche de bodas, verificaría la verdad, y si ella había mentido, entonces aprendería lo que les pasaba a las mujeres que se burlaban de hombres como él. Llamó a su padre esa noche, supuestamente para discutir los arreglos finales de la boda, pero la conversación se volvió personal de formas que sellaron el destino de Valentina. Papá, ¿cómo supiste que mamá era pura cuando te casaste con ella? La risa de Esteban fue corta y dura. Me aseguré de antemano. Un hombre verifica lo que importa. ¿Y si hubieras descubierto que no lo era? La pausa fue lo suficientemente larga como para que Mateo pensara que la conexión se había cortado. Luego, la voz de su padre regresó, fría y segura. Un hombre maneja su casa, Mateo. Un hombre protege su honor. Si tu esposa te ha mentido sobre algo fundamental, entonces el matrimonio comenzó con una traición, y la traición no puede ser tolerada. Entiendo, papá. Bien. Un matrimonio construido sobre mentiras no es un matrimonio real. Y el nombre Ibarra no acepta burlas. Esa noche, la madre de Valentina la encontró en la biblioteca de la mansión, rodeada de los detalles finales de la boda. Catalina se sentó junto a su hija, tomó su mano y dijo algo que probablemente pensó que era reconfortante. El matrimonio es compromiso, mi amor. Es perdón. Lo que sea que haya pasado antes no importa una vez que dices esos votos. Se convierten en personas nuevas juntos. Si Catalina hubiera sabido que su yerno no tenía intención de perdonar nada, que el pasado le importaba más que cualquier futuro que pudieran construir juntos. Valentina apretó la mano de su madre y asintió, creyendo todavía que el amor podía conquistar la verdad, que la actuación podía convertirse en realidad si se comprometía con ella con suficiente fuerza. En 3 semanas estaría muerta, y su madre repetiría esta conversación 1000 veces. 21 de marzo, el día amaneció despejado y hermoso. Valentina se despertó a las 6 en su dormitorio de la infancia, momentáneamente desorientada antes de recordar, hoy era el día de su boda. La mañana transcurrió en un caos controlado. Los artistas de peinado y maquillaje llegaron a las 8, transformando el dormitorio principal de la mansión Solberg en un salón temporal. Las damas de honor aparecieron a las 9, 5 mujeres jóvenes con vestidos de seda color champán. El vestido era un Vera Wang personalizado que había requerido 5 pruebas para perfeccionarse, de seda marfil con una cola catedral y mangas de encaje. Cuando Valentina se miró completamente vestida, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Parecía una novia de revista, perfecta, pulida y, si mirabas lo suficientemente cerca, absolutamente aterrorizada. «Estás hermosa», dijo su madre, llorando ya. «Te ves exactamente como soñé que te verías». Al otro lado de la ciudad, la mañana de Mateo fue notablemente diferente. Se despertó a las 5, fue al gimnasio y corrió en la cinta durante 1 hora, exigiéndose hasta que le ardieron las piernas. El dolor físico era familiar, manejable, algo que podía controlar.
Su padre llegó a las 8 con los padrinos, reuniéndose en el estudio de Esteban, bebiendo whisky a pesar de la hora temprana. Nervioso, preguntó su primo Rodrigo. Estoy seguro de lo que estoy haciendo, dijo Mateo, y la forma en que lo dijo hizo que la habitación se quedara en silencio. Esteban estudió a su hijo, el reconocimiento pasando entre ellos. Un hombre hace lo que debe hacerse. Recuerda eso esta noche. Un hombre protege su honor por encima de todo. La ceremonia estaba programada para las 11 en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. A las 10:30, 250 invitados habían llenado los bancos. Mateo estaba en el altar, con las manos entrelazadas detrás de la espalda para ocultar su temblor. No era un temblor de nervios, sino de anticipación, como un depredador esperando a su presa. La procesión comenzó exactamente a las 11. Las damas de honor caminaron por el pasillo en intervalos perfectamente coreografiados. Luego Luciana, con el rostro serio mientras captaba la mirada de Mateo y la sostenía quizás un segundo de más, una advertencia que él no entendió. La música creció, todos se pusieron de pie y Valentina apareció en el otro extremo del brazo de su padre. Henrik la llevó lentamente por el pasillo y, cuando llegaron al altar, besó su frente y puso su mano en la de Mateo. Cuida a mi hija. Ella es lo más preciado de mi mundo. Lo haré, prometió Mateo, ya añadiendo condiciones en su mente. La ceremonia siguió el ritual católico tradicional. El padre Ignacio habló sobre el matrimonio como un pacto sagrado, sobre la confianza y la honestidad. Cuando llegaron a los votos, la voz de Mateo era fuerte. Prometo protegerte, amarte y mantenerte pura. La última palabra aterrizó con un peso que solo él entendía plenamente. Los votos de Valentina salieron más firmes de lo que se sentía. Prometo honrarte, confiar en ti y ser fiel. Lo decía en serio. Pasara lo que hubiera pasado antes, tenía la intención de ser fiel a partir de ese momento. Se intercambiaron los anillos, bendecidos por el sacerdote. El padre Ignacio los declaró marido y mujer, y Mateo besó a Valentina con una dulzura que parecía casi genuina, aunque sus manos en la cintura de ella estaban lo suficientemente apretadas como para dejar marcas. La recepción en el Alvear Palace Hotel fue todo lo que sus familias habían imaginado. Un salón de baile decorado en blanco y dorado, cristal por todas partes, mesas cargadas de flores. Una orquesta de 12 piezas tocó tangos mientras los invitados cenaban 7 platos. El champán fluía sin cesar. Valentina y Mateo realizaron su primer baile al son de la comparsita, moviéndose juntos con una gracia practicada que hizo suspirar a los invitados. Para todos los que observaban, eran la pareja perfecta. Nadie vio la mano de Mateo apretada en la espalda de Valentina, ni la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los brindis vinieron después de la cena. Henrik habló sobre la gracia e inteligencia de su hija. Esteban respondió con palabras sobre el honor familiar y los valores tradicionales, sobre cómo su hijo merecía una esposa pura y leal. Esa palabra de nuevo, pura, y Valentina la sintió como una marca. Dejaron la recepción a las 10:30, caminando a través de un túnel de invitados con bengalas, subiéndose a un Rolls Royce antiguo. El viaje hasta Palermo Soho tomó 20 minutos. El hotel era boutique y caro. La suite 412 estaba en el último piso, una habitación enorme con ventanales de piso a techo, una cama extra grande con sábanas blancas y un baño de mármol. Había pétalos de rosa esparcidos por todas partes, champán enfriándose en un cubo de plata. Cada detalle perfecto, cada detalle diseñado para el romance. Mateo cerró la puerta y le echó la llave con un clic que sonó muy fuerte. Valentina estaba cerca de la ventana, todavía con su vestido de novia, repentinamente insegura. Se habían besado durante su compromiso, pero nunca nada más allá de eso porque Mateo había insistido en esperar. ¿Champán?, preguntó Mateo. Brindaron por él siempre, por su futuro, por todas las mentiras que ambos se estaban diciendo. Mateo se acercó a ella lentamente. Sus manos encontraron los botones de su vestido,
cientos de botones diminutos. Trabajó metódicamente, y con cada botón que se abría, Valentina se sentía más expuesta. Cuando el vestido finalmente cayó, ella quedó en lencería de encaje blanco. «Estás hermosa», dijo Mateo, y había algo en su voz que no era exactamente admiración. Evaluación, tal vez. Juicio. Se movieron a la cama, y lo que sucedió después fue simplemente espantoso. El toque de Mateo era mecánico, casi clínico, como si estuviera realizando un experimento. Valentina intentó responder apropiadamente, parecer nerviosa y virginal, todas las cosas que ella pensaba que él esperaba. Pero su cuerpo la traicionó con la familiaridad, con respuestas aprendidas de amantes anteriores. Y Mateo lo sintió. Sintió la ausencia de resistencia, la falta de dolor. Cuando terminó, se apartó inmediatamente y la miró con ojos que se habían vuelto muy fríos. «¿No eres virgen?» No era una pregunta. Era una acusación. La mente de Valentina corría, intentando descifrar cómo responder. «Mateo, yo. No me mientas otra vez. Puedo notarlo. Has hecho esto antes. Fue antes de conocerte. No tiene. ¿No tiene qué? Me mentiste. Me dejaste creer que eras pura. Te paraste en la iglesia y hiciste votos mientras mentías». Valentina estaba llorando ahora. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de que me dejaras. ¿Que te amara lo suficiente como para pasar por alto el hecho de que eres una mentirosa? ¿Que dejaste que otros hombres tuvieran lo que debería haber sido mío? Él caminaba de un lado a otro ahora, sus manos apretándose, y Valentina reconoció las señales de violencia a punto de ocurrir. «Mateo, por favor, podemos hablar de esto». ¿Hablar? ¿Hablar de esto? Agarró la botella de champán y Valentina comprendió de repente que estaba en peligro, que su esposo de 12 horas era capaz de algo terrible. «¿Cuántos?», exigió él. «2. Solo 2. ¿Crees que estar enamorada hace que esté bien?» El primer golpe llegó tan rápido que apenas lo vio. La botella de champán la alcanzó en el lado de la cabeza y, de repente, hubo sangre. El dolor fue estremecedor y ella tropezó hacia atrás. «Mateo, por favor». Pero él ya no era Mateo. El segundo golpe fue más fuerte y Valentina cayó de rodillas, los pétalos de rosa pegándose a la sangre en su rostro. «Me hiciste casarme con una puta», dijo él, casi en tono de conversación. «Me hiciste parecer un tonto». Valentina intentó arrastrarse hacia su teléfono, pero Mateo fue más rápido. La agarró del pelo, tiró de su cabeza hacia atrás y descargó la botella de nuevo. Y de nuevo. 14 veces en total, aunque Valentina perdió el conocimiento después del quinto golpe. La suite que había sido decorada para el romance se convirtió en la escena de un crimen. Sangre sobre mármol blanco. Pétalos de rosa teñidos de rojo. La botella de champán destrozada en pedazos que brillaban como diamantes. Y Valentina Solberg, de 23 años, murió en su noche de bodas porque se había atrevido a tener un pasado. Cuando finalmente terminó, Mateo se sentó en el suelo junto al cuerpo destrozado de ella e intentó comprender cómo el día perfecto había terminado en un horror perfecto. Pasarían otros 11 minutos antes de que llamara al 911. La llamada al 911 entró a las 12:03 de la mañana, exactamente 11 minutos después de que Valentina Solberg dejara de respirar en el suelo de mármol empapado de sangre de la suite 412. La operadora, una mujer llamada Carolina Ruiz que llevaba 6 años trabajando en el turno noche, lo había escuchado todo: suicidios, accidentes, disputas domésticas, sobredosis. Pero algo en la voz masculina al otro lado de la línea hizo que se le helara la sangre. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está sangrando. Hay tanta sangre. Creo que está muerta. Señor, ¿qué pasó? ¿Cuál es su ubicación? Hotel Palermo Soho.
Suite 412. Nos casamos hoy. Tuvimos una pelea y ella se cayó. El entrenamiento de Carolina se activó de inmediato. ¿Se cayó ella sola o alguien la empujó? La pausa duró 7 segundos, tiempo suficiente para que Carolina hiciera señas frenéticas a su supervisor. Señor. ¿Usted empujó a su esposa? No lo sé. No lo recuerdo. Había tanta rabia. Ella me mintió. No era pura. No era lo que decía ser. Señor, necesito que verifique si está respirando. No puedo. No puedo tocarla. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Pero incluso a través de sus palabras, Carolina escuchó algo que la inquietó más que la confesión misma. El tono no era el adecuado para alguien que experimentaba un remordimiento genuino. Sonaba más como alguien dándose cuenta de que había cometido un error táctico, de que venían consecuencias que no podían evitarse. Los oficiales Marcela Ruiz y Franco Delgado llegaron a las 12:09 de la mañana, su patrulla frenando en seco frente al Hotel Boutique. El gerente nocturno, un hombre llamado Esteban García que llevaba 15 años trabajando allí, los recibió en el lobby con una tarjeta de acceso y el rostro pálido. Cuarto piso, Suite 412. Suite de luna de miel. Se registraron alrededor de las 11. No escuché nada, pero alguien llamó al 911 desde la habitación. Los oficiales subieron por las escaleras porque los ascensores se sentían demasiado lentos, demasiado vulnerables. Cuando llegaron al cuarto piso, el pasillo estaba en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico de la calle de abajo. La puerta de la suite 412 estaba sin llave. La oficial Ruiz la empujó lentamente, con la mano en su arma, sin saber qué encontrarían. La escena que los saludó perseguiría a ambos oficiales por el resto de sus carreras. La suite parecía un matadero disfrazado de fantasía romántica. Había pétalos de rosa por todas partes, pero la mitad de ellos estaban teñidos de un rojo oscuro. Copas de champán, una destrozada contra la pared, la otra de pie perfectamente intacta en la mesa de noche. Las sábanas blancas de la cama estaban retiradas como si alguien hubiera planeado dormir allí. Y en el centro del suelo de mármol, una mujer en lencería de encaje blanco yacía en un charco de sangre tan grande que había empezado a extenderse hacia el baño. Mateo Ibarra estaba sentado contra la pared a unos 2 metros del cuerpo de su esposa, todavía vistiendo su camisa de vestir blanca, ahora empapada de sangre, con las manos flácidas a los costados, mirando a la nada. Cuando la oficial Ruiz se le acercó, él no se movió ni reconoció su presencia hasta que ella habló. Señor, necesito que se levante lentamente y se aleje de ella. Los ojos de Mateo se enfocaron en el rostro de ella como si la viera por primera vez. Ella me mintió. No era pura. Me casé con una mentira. El oficial Delgado ya estaba arrodillado junto a Valentina, buscando un pulso que sabía que no encontraría. Su cabeza estaba deformada por los golpes, su rostro apenas reconocible, la sangre apelmazada en su cabello color miel oscuro. La botella de champán yacía en pedazos alrededor de su cuerpo, algunos fragmentos todavía adheridos a mechones de su cabello. Contó las heridas de impacto visibles, cabeza, cara, cuello, hombros. Esto no había sido un golpe en un momento de rabia. Esto había sido una violencia sostenida y deliberada. Se ha ido, dijo Delgado en voz baja, y vio la mandíbula de Ruiz apretarse con la rabia que las oficiales mujeres sentían en los casos de violencia doméstica, la furia particular de saber que en algún lugar alguien intentaría excusar esto, diría que la víctima lo había provocado de alguna manera. Señor, levántese ahora, repitió Ruiz, y esta vez Mateo obedeció, sus movimientos lentos y mecánicos. Ella lo esposó, le leyó sus derechos, y todo el tiempo él siguió hablando, casi en tono de conversación, como si explicara una decisión razonable. Tenía que saber si estaba diciendo la verdad. Por eso me casé con ella, para verificar. Y no lo estaba. Había estado con otros hombres.
Dejó que ellos la tuvieran y luego me dejó creer que yo era el primero. ¿Lo entiende? Me hizo parecer un tonto. Frente a mi familia, mi padre, todos. El nombre Ibarra no acepta ese tipo de humillación. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo Ruiz, con la voz dura como el acero. Le sugiero que lo use. Los paramédicos llegaron a las 12:13 de la mañana, aunque no había nada que pudieran hacer excepto confirmar lo que los oficiales ya sabían. Valentina Solberg, de 23 años, casada por exactamente 13 horas y 7 minutos, estaba muerta por un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente. El paramédico jefe, un hombre que había visto 3 décadas de violencia en Buenos Aires, miró la escena y negó con la cabeza. 14, tal vez 15 impactos distintos. Esto no fue una pelea. Esto fue una ejecución. La detective Laura Méndez recibió la llamada a las 12:47 de la mañana mientras miraba películas viejas en su apartamento de Villa Crespo, incapaz de dormir como de costumbre. Detective de homicidios durante 12 años, especializada en casos de violencia doméstica, había visto suficientes mujeres muertas como para llenar un cementerio. Pero cuando el despacho describió la escena, noche de bodas, suite de luna de miel, novia golpeada hasta la muerte por el novio, incluso ella sintió que se le revolvía el estómago. Llegó al hotel a la 1:15 de la mañana con su compañero, el detective Carlos Vega, un hombre que llevaba 20 años en homicidios y tenía los ojos atormentados para demostrarlo. La unidad de criminalística ya estaba allí, fotografiando todo, recolectando evidencia, documentando la destrucción de un matrimonio que había durado menos de un día. ¿Qué tenemos?, preguntó Méndez a la jefa de investigadores de la escena del crimen, una mujer llamada Patricia Domínguez. La víctima es Valentina Solberg, 23 años, de Recoleta. Familia de dinero viejo, noruego-argentina. Se casó hoy con Mateo Ibarra en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Una gran boda de sociedad, 250 invitados. Se registraron en esta suite alrededor de las 11 de la noche. Él llamó al 911 a las 12:03 de la mañana. Ella ya estaba muerta. ¿Sospechoso? Bajo custodia. Cubierto con la sangre de ella. Confesó en la llamada al 911 y a los oficiales que respondieron. Dijo que ella mintió sobre ser pura y que él tenía que verificar sus palabras exactas. Méndez caminó por la suite lentamente, leyendo la habitación como un libro escrito en sangre y cristales rotos. Los pétalos de rosa le decían que alguien había preparado esta habitación para el romance. El champán le decía que habían intentado hacer de esto una celebración. El análisis de salpicaduras de sangre le diría que Valentina había sido golpeada múltiples veces mientras estaba en el suelo, que había intentado gatear para escapar. Que Mateo la había seguido y continuado golpeándola incluso después de que ella dejara de moverse. Consíganme todo, dijo Méndez a Domínguez. Registros telefónicos, mensajes de texto, correos electrónicos. Quiero conocer cada interacción que estos dos tuvieron desde el día en que se conocieron. Quiero saber sobre qué mintió ella que valiera la pena matarla. Y quiero hablar con las familias. Notificar a las familias era la peor parte de cualquier investigación de homicidio. Pero este caso era particularmente brutal porque ambas familias habían pasado el día celebrando lo que pensaban era el comienzo de algo hermoso. El detective Vega condujo hasta la mansión Solberg en Recoleta mientras Méndez iba a la propiedad de los Ibarra en Belgrano. Llegaron simultáneamente a las 2:30 de la mañana, demasiado temprano para que alguien estuviera despierto a menos que la tragedia ya hubiera golpeado. Henrik Solberg abrió la puerta en bata, con el cabello revuelto por el sueño, y en el momento en que vio el rostro del detective Vega, lo supo. El sonido que emitió no fue exactamente un grito ni un gemido, solo un ruido de pura angustia que despertó a todos en la casa. Catalina bajó corriendo las escaleras, seguida por Luciana, y cuando Vega dijo las palabras, lamento informarles que Valentina fue asesinada esta noche.
Catalina se desplomó en el suelo de mármol de su propio vestíbulo como su hija se había desplomado en aquella suite de hotel. ¿Quién? Logró preguntar Henrik, aunque una parte de él ya lo sabía. ¿Quién mató a mi hija? Su esposo. Mateo Ibarra. Está bajo custodia. Luciana, de 18 años y repentinamente la única hija viva, dijo algo que perseguiría la investigación. Le dije que le contara la verdad. Le dije que los secretos la matarían. Pero lo dije metafóricamente. No pensé, realmente no pensé. ¿Qué verdad? Preguntó Vega, con sus instintos de detective sobrepasando su simpatía. Que no era virgen. Que había tenido relaciones antes que él. Tenía miedo de que él la dejara si lo sabía, así que mintió. Y ahora está muerta por eso. En la finca de los Ibarra, la notificación de Méndez fue diferente. Esteban Ibarra abrió la puerta completamente vestido a pesar de la hora, como si hubiera estado esperando, como si supiera que esta llamada llegaría. Cuando Méndez explicó que su hijo había sido arrestado por asesinar a su esposa, la respuesta de Esteban fue escalofriante por su cálculo. ¿Ella lo provocó? ¿Hizo algo para justificar las acciones de él? Señor, nada justifica golpear a alguien hasta la muerte con una botella de champán. Usted no entiende nuestra cultura, detective. El honor importa. Si ella le mintió sobre su pureza, si lo engañó sobre algo fundamental para su pacto matrimonial, entonces destruyó los cimientos de su unión. Mi hijo estaba defendiendo su honor. Su hijo va a ir a prisión por asesinato, señor Ibarra. Y si encuentro evidencia de que usted alentó esto de alguna manera, lo acompañará. El interrogatorio de Mateo Ibarra comenzó a las 4 de la mañana en la sala de entrevistas 3 del Juzgado Federal. Estuvieron presentes la detective Méndez, el detective Vega, Mateo y su abogado Adrián Fonseca, un costoso abogado defensor que Esteban había contratado a menos de una hora del arresto de su hijo. El primer movimiento de Fonseca fue predecible, intentar evitar que su cliente hablara. Pero Mateo, todavía cubierto con la sangre de su esposa porque se había negado a cambiarse de ropa, parecía casi ansioso por explicarse. Señor Ibarra, le aconsejo firmemente que no responda a ninguna pregunta, dijo Fonseca, pero Mateo lo apartó. Quiero que lo entiendan. Esto no es lo que parece. Parece que golpeaste a tu esposa hasta la muerte en tu noche de bodas, dijo Méndez con frialdad. ¿Qué estoy entendiendo mal? Ella me mintió. Durante 9 meses, me dejó creer que era pura, que se había guardado para el matrimonio como yo lo hice. Le pregunté directamente, varias veces, y me mintió a la cara. Se paró en la iglesia y tomó votos ante Dios mientras mentía sobre el aspecto más fundamental de nuestro matrimonio. ¿Entonces la mataste? No quise matarla. Solo, necesitaba que entendiera lo que había hecho. La traición. La humillación. ¿Sabe lo que es descubrir que todo lo que creía sobre alguien es una mentira? Sé lo que es ver a una mujer de 23 años golpeada hasta la muerte por alguien que afirmaba amarla, le espetó Méndez. Dime exactamente qué pasó en esa habitación de hotel. El relato de Mateo fue detallado e inquietante por su falta de remordimiento. Describió la consumación, el momento en que se dio cuenta de que ella no era virgen, su exigencia de respuestas. Describió cómo ella había confesado haber tenido 2 relaciones anteriores, cómo había intentado minimizarlo, cómo las explicaciones de ella solo lo habían enfurecido más. Describió cuando tomó la botella de champán, el primer golpe, los intentos de ella por escapar, su persecución por la habitación. ¿Cuántas veces la golpeaste?, preguntó Vega. No lo sé. No estaba contando. Solo recuerdo la rabia. Una rabia pura y justificada. 14 veces, dijo Méndez, deslizando las fotos de la escena del crimen sobre la mesa. La golpeaste 14 veces. El médico forense dice que perdió el conocimiento después del 5º golpe. Eso significa que golpeaste a una mujer inconsciente 9 veces más. ¿Eso te suena a rabia justificada? Fonseca intentó nuevamente detener la entrevista,
pero el daño estaba hecho. Mateo había confesado en la llamada al 911, a los oficiales que respondieron y ahora a los detectives con su abogado presente. La evidencia física era abrumadora, sus huellas dactilares en el arma homicida, la sangre de ella en su ropa, las imágenes de seguridad del hotel que mostraban que nadie más entró o salió de la suite. Este era un caso tan claro como ninguno que la detective Méndez hubiera trabajado. Pero el sistema legal no se trata de lo que pasó. Se trata de lo que se puede probar, de qué defensa se puede montar y de qué creerá un jurado. Y la familia Ibarra tenía recursos que podían convertir incluso el caso más claro en una batalla prolongada. La investigación continuó durante 3 meses mientras Mateo permanecía en prisión preventiva en el Penal Federal de Ezeiza. La detective Méndez y su equipo construyeron el caso ladrillo por ladrillo, registros telefónicos que mostraban que Mateo había contratado a un investigador privado 2 semanas antes de la boda. El historial de búsqueda en su computadora que revelaba docenas de consultas sobre cómo verificar la virginidad y crímenes de honor, mensajes de texto con su padre discutiendo sobre manejar el deshonor. Entrevistaron a todos los que conocían a la pareja. Amigos de la universidad que describieron a Valentina como amable y generosa, colegas que describieron a Mateo como controlador y posesivo. Rastrearon a Diego Márquez en Barcelona, quien se desmoronó durante la videollamada al enterarse de que Valentina estaba muerta. Ella tenía miedo al juicio, dijo Diego, con lágrimas corriendo por su rostro. Vivió toda su vida aterrorizada de no ser lo suficientemente perfecta. Y, al final, ese miedo la mató. Porque tenía demasiado miedo de decir la verdad y era demasiado humana para ser realmente perfecta. Encontraron a Abril Santoro, la exnovia de Mateo, quien testificó sobre su comportamiento controlador, sus celos, los moretones que él había dejado en su muñeca. Encontraron a miembros de Hombres de Honor, el grupo de hombres católicos conservadores, quienes confirmaron que Mateo estaba obsesionado con encontrar una esposa pura, que había discutido pruebas de virginidad. La cultura del honor y la importancia de la autoridad masculina en el matrimonio. La evidencia pintaba el cuadro de un asesinato premeditado, o al menos de una violencia premeditada. Mateo sospechaba que Valentina no era virgen, había investigado su pasado, se había casado con ella de todos modos con la intención de verificar en la noche de bodas y había planeado qué hacer si sus sospechas se confirmaban. Esto no fue un crimen pasional. Fue un hombre ejecutando un plan. La fiscal de distrito Jimena Soto, una mujer que había construido su carrera procesando casos de violencia de género, acusó a Mateo Ibarra de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 15 de octubre, 8 meses después de la muerte de Valentina, en una sala llena de medios de comunicación. Manifestantes y representantes de ambas familias que apenas podían mirarse a través del pasillo. El alegato de apertura de Soto fue devastador en su sencillez. Damas y caballeros del jurado, este caso trata de un hombre que valoraba más una idea que una vida humana. Mateo Ibarra no amaba a Valentina Solberg. Amaba la idea de ella, la imagen de una novia virgen y pura que validaría su masculinidad y su honor. Y cuando la Valentina real, la mujer humana complicada con un pasado, con voluntad y sus propias elecciones, no encajó en su fantasía, la mató. No en un momento de pasión, sino en un ataque sostenido que duró lo suficiente como para que él se detuviera, viera lo que estaba haciendo y eligiera algo diferente. Y no lo hizo. Eligió la violencia. Eligió el asesinato. Y ahora ustedes deben elegir la justicia. El caso de la fiscalía fue abrumador. Fotos de la escena del crimen que hicieron llorar a los jurados. El médico forense describiendo cada una de las 14 lesiones de Valentina con detalle clínico. La llamada al 911 reproducida en audiencia pública, con la voz de Mateo inquietantemente tranquila mientras explicaba que su esposa no era pura. La oficial Ruiz testificando que lo encontró sentado calmadamente junto al cuerpo de su esposa, quejándose de haber sido engañado en lugar de expresar remordimiento por lo que había hecho.
Llamaron a Luciana al estrado, y la sala permaneció en absoluto silencio mientras describía el miedo de su hermana al juicio, su desesperación por ser perfecta, su terror a decir la verdad. Murió porque era humana, dijo Luciana, con la voz quebrada. Porque había amado a alguien antes que a él. Porque tomó decisiones sobre su propio cuerpo que él decidió que ella no tenía derecho a tomar. Mi hermana no era perfecta, pero no merecía morir por ser imperfecta. Llamaron a Diego por video desde Barcelona y describió a Valentina como era realmente, complicada, inteligente, atrapada entre dos mundos. Desesperada por complacer a todos mientras intentaba descubrir quién era realmente. Mateo no mató a una persona, dijo Diego. Mató a una idea que no logró estar a la altura de sus expectativas. Y eso es lo más aterrador de este caso. Que un hombre pueda amar más una idea de pureza de lo que valora una vida humana real. La estrategia de la defensa, esbozada por Adrián Fonseca en su alegato de apertura, fue argumentar un crimen pasional en lugar de un asesinato premeditado. Sí, Mateo había matado a Valentina, pero fue en un momento de extrema perturbación emocional causada por el engaño de ella, por el descubrimiento catastrófico de que todo su matrimonio se basaba en una mentira. Mateo Ibarra no es un monstruo, dijo Fonseca al jurado. Es un hombre que fue criado con valores tradicionales sobre el matrimonio, la familia y el honor. Valores que pueden parecer anticuados para algunos de ustedes, pero que son profundamente sostenidos por muchas personas en nuestro país y en todo el mundo. Valentina Solberg conocía estos valores. Sabía lo que Mateo creía. Y ella lo engañó de manera deliberada y calculada. Cuando él descubrió la verdad en la que debería haber sido la noche más sagrada de su vida, algo se rompió dentro de él. Esto es una tragedia, no un asesinato. Es un hombre empujado más allá de su límite por la mujer que amaba. La defensa llamó al padre Tomás, quien testificó sobre la importancia de la honestidad en los votos matrimoniales y el significado espiritual de la virginidad en la enseñanza católica. Llamaron a expertos culturales que discutieron la cultura del honor en América Latina. Llamaron a psicólogos que testificaron sobre trauma psicológico agudo e insania temporal causados por el descubrimiento de una infidelidad. Pero luego la fiscalía tuvo su turno para el contrainterrogatorio, y Soto destruyó sus argumentos uno por uno. Padre Tomás, enseña la Iglesia Católica que si alguien te miente, ¿tienes el derecho de golpearlo hasta la muerte? Por supuesto que no, pero ¿acaso la cultura del honor, tal como usted la entiende, da a los hombres el derecho de ejecutar a las mujeres por tener un pasado sexual? Es más complicado que... Lo es. Porque a mí me parece bastante simple. O el asesinato está mal, o no lo está. O la vida humana tiene valor, o no lo tiene. ¿Cuál de las dos es? Cuando Mateo subió al estrado contra el consejo de su abogado, convencido de que podía hacer entender al jurado, Soto lo evisceró. Lo llevó a través de la cronología, la investigación que había encargado, las búsquedas en su computadora, las conversaciones con su padre, la decisión de casarse con Valentina a pesar de sus sospechas. Usted sabía que ella podría no ser virgen antes de casarse, ¿verdad? Sospechaba, pero... ¿Sí o no, señor Ibarra? Sí, sospechaba. Así que se casó con ella de todos modos, planeando ponerla a prueba en su noche de bodas. Me casé con ella esperando estar equivocado. Pero ya había hecho un plan de contingencia en caso de que tuviera razón, ¿no es así? ¿Había discutido con su padre qué hacer si ella fallaba su prueba? Discutí mis preocupaciones, sí. Y su padre le dijo que la traición no puede ser tolerada, que un hombre maneja su casa, ¿correcto? Él hablaba en términos generales. ¿Lo hacía? ¿O le estaba dando permiso para hacer exactamente lo que hizo? Señor Ibarra, usted golpeó a su esposa 14 veces. 14. ¿En qué punto durante esos 14 golpes pensó, tal vez debería detenerme? No estaba pensando. Estaba sintiendo. ¿Sintiendo qué? ¿Rectitud? ¿Justificación? ¿Poder?
Porque esas fotos de la escena del crimen no muestran a un hombre que perdió el control. Muestran a un hombre que golpeó muy deliberadamente a su esposa hasta matarla y luego se sentó calmadamente junto a su cuerpo durante 11 minutos antes de pedir ayuda. Estaba en shock. Usted estaba calculando. Intentando descifrar si podía alegar defensa propia o accidente. Pero la evidencia no respalda eso, ¿verdad? La evidencia muestra una violencia sostenida y deliberada contra una mujer que nunca se defendió, que solo intentó escapar, que le suplicó que se detuviera. El rostro de Mateo se descompuso y empezó a llorar, pero el jurado ya había visto lo que necesitaba ver, no remordimiento, sino autocompasión. No dolor por Valentina, sino rabia por haber sido atrapado y juzgado. El juicio duró 6 semanas. El jurado deliberó durante 8 días, una señal de que al menos algunos jurados simpatizaban con la afirmación de Mateo de una perturbación emocional extrema. Cuando finalmente regresaron, el presidente del jurado leyó el veredicto con una voz que temblaba de emoción. En el cargo de asesinato en primer grado, nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Mateo Esteban Ibarra, culpable. La sala estalló. La familia de Valentina sollozó de alivio y dolor. Mateo no mostró ninguna emoción, solo miró hacia adelante como si ya estuviera en otro lugar. Esteban Ibarra se levantó y salió sin decir una palabra, abandonando a su hijo para que enfrentara las consecuencias solo. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 1 de diciembre, 3 semanas después del veredicto. La jueza María Fernanda Castro entendió que esta sentencia enviaría un mensaje mucho más allá de esa sala. El caso se había convertido en un referéndum sobre el feminicidio, sobre la cultura del honor y sobre qué tan en serio se tomaba Argentina la violencia contra las mujeres. Henrik Solberg se paró ante el podio con un papel cubierto de notas que había escrito y tachado, intentando encontrar palabras para algo que no las tenía. Mi hija tenía 23 años. Amaba la arquitectura, el arte y ayudar a la gente. Quería diseñar edificios que duraran por generaciones. Mateo Ibarra destruyó todo eso en 15 minutos porque ella había tomado decisiones sobre su propio cuerpo que él decidió que ella no tenía derecho a tomar. Mi hija mintió porque tenía miedo. Mintió porque fue criada en un mundo que le decía que su valor dependía de su virginidad. Mintió para sobrevivir, y eso la mató de todos modos. Mateo no solo mató a mi hija. Mató a los nietos que nunca conoceré, los edificios que ella nunca diseñará, el futuro que se suponía que tendría. La vida de mi hija no tenía precio, y él la tiró como basura. Catalina habló después, con la voz quebrada. Crié a Valentina para ser perfecta. Le dije que su reputación no era todo, que un error podía destruirla. Le enseñé a tener miedo al juicio, a esconder su humanidad. Pensé que la estaba protegiendo. En cambio, le enseñé que mentir era más seguro que la verdad. Y ahora está muerta porque me creyó. Le fallé a mi hija. Nuestra cultura le falló a mi hija. Y Mateo Ibarra la mató. La declaración de Luciana fue firme, con el tipo de rabia que nace del dolor. Mi hermana murió porque tenía miedo al juicio. Mintió porque decir la verdad significaba ser llamada puta, ser rechazada, ser avergonzada. Eligió el engaño antes que la honestidad porque nuestro mundo hace que esa sea la opción más segura para las mujeres. Y eso la mató. Mateo Ibarra me quitó a mi hermana porque creía que su honor era más valioso que la vida de ella. Espero que pase cada día en prisión entendiendo lo que destruyó. Luego habló Mateo, y la sala se inclinó hacia adelante. Yo amaba a Valentina. Cuando descubrí que me había mentido, algo se rompió dentro de mí. Todo lo que había creído sobre ella se basaba en el engaño. No estoy pidiendo perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero quiero que la gente entienda que no soy un monstruo. Soy un hombre que fue empujado más allá de su límite. Pasaré el resto de mi vida lamentando esa noche. La jueza Castro interrumpió, con voz aguda. Pero usted no se alejó.
No se detuvo después del primer golpe, ni del quinto, ni del 10º. Continuó golpeando a su esposa hasta que estuvo muerta. Dejó que el silencio se extendiera antes de comenzar su declaración de sentencia. Señor Ibarra, usted afirmó que amaba a Valentina Solberg. Pero el amor no investiga. El amor no exige la propiedad del pasado de alguien. El amor no mata. Usted investigó cómo verificar la virginidad. Contrató a un investigador. Se casó con ella planeando ponerla a prueba. Y cuando ella no encajó en su fantasía, la mató. Esto no fue un crimen pasional. Fue una ejecución arraigada en la misoginia, en un sistema de creencias que valora el honor masculino por encima de la vida femenina. Valentina mintió porque tenía miedo de exactamente lo que sucedió, que un hombre valorara su virginidad más que su humanidad. La sentencia de este tribunal es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 35 años. Valentina Solberg estará muerta para siempre. Usted le quitó todo eso porque ella se atrevió a tener un pasado. Mateo no mostró reacción mientras era retirado de la sala. Su padre no asistió, había cortado todo contacto tras el veredicto. La firma de seguridad Ibarra colapsó a los pocos meses, los clientes huían de la asociación con un crimen de honor. Las secuelas repercutieron en toda la sociedad argentina. Grupos feministas organizaron marchas anuales cada 21 de marzo, atrayendo a decenas de miles de personas que portaban carteles que decían ni una menos y fotos de Valentina, obligando a la gente a confrontar la realidad del feminicidio. El caso llevó a la Ley Valentina en 2022, que reclasificó la violencia de honor como un feminicidio específico con penas agravadas y ordenó capacitación judicial obligatoria en violencia de género. La familia Solberg nunca se recuperó. Henrik y Catalina se divorciaron 18 meses después, su dolor creando un abismo infranqueable. Henrik se mudó a Noruega, incapaz de soportar Buenos Aires. Catalina fundó la Fundación Valentina para apoyar a víctimas de violencia de pareja. Luciana se convirtió en terapeuta especializada en traumas por vergüenza sexual, viendo a su hermana en cada cliente. Diego Márquez nunca regresó a Argentina. Se casó en España y hablaba públicamente sobre Valentina cada vez que se le preguntaba.